El pasado marzo del 2019, el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó una disculpa por parte del rey Felipe VI y por el Vaticano, debido a los abusos cometidos durante la conquista hace 500 años. Ambas instituciones, tanto el Reino de España como el Vaticano, se negaron a dar disculpas hacia la nación, lo cual generó tensiones diplomáticas entre ambas naciones. Tras el cambio de gobierno, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que es necesaria una disculpa pública por parte de la nación de España. Con la respuesta negativa del rey Felipe VI, Claudia Sheinbaum se negó a invitarlo a su toma de protesta, lo cual generó diferentes opiniones, además de la notable tensión política y social de estas dos naciones. En este reportaje recaudamos opiniones de diferentes académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con respecto a este tema. La primera pregunta es que si usted considera que la corona española debe pedir disculpas a la nación mexicana y por qué. Yo consideraría que sí. Hay por varias razones. Uno, porque esa petición que en ese momento hacía el entonces presidente de la República, López Obrador, que además se dio en el contexto de antes del año 2021, donde se cumplían 500 años de la conquista de México Tenochtitlan. Por una parte, tenía el objetivo no solamente como de hacer un ejercicio de poder, ¿no?, de que el rey de España pida disculpas, sino se daba en el contexto de una carta que envía el entonces presidente para proponer que las dos naciones, tanto España como México, le ofrecieran disculpas las dos a los pueblos indígenas y que participaran de un proyecto, digamos, de justicia restaurativa, como se ha empezado a hacer en México con otros planes de justicia para pueblos indígenas, como ha sido el más conocido quizás, los planes de justicia para los pueblos yaquis. Pero además, esa propuesta asimismo partía de un contexto mayor en el que pues otros pueblos que han sufrido pues los impactos del colonialismo europeo desde hace ya muchos años, han, digamos, también dado cuenta de que parte del reconocimiento, pues que se requiere un reconocimiento del daño hecho, ¿no?, y de un proceso de justicia, ¿no? Por ejemplo, algunas naciones del Caribe, donde hay pues mucha población negra, también han pedido a través de sus primeros ministros y ministras a los países europeos que les colonizaron que pidan disculpas y reconozcan también los genocidios que han ocurrido. Sí, entonces esta petición no era, como decíamos, solo para un ejercicio de poder entre naciones y tal, sino tenía otro fin, siguiendo las reivindicaciones de los mismos pueblos colonizados, que ya decíamos, no solamente los pueblos indígenas, también pueblos negros, y de reconocer además esos procesos como genocidios, ¿no? Y bueno, y también otra cosa que es importante señalar, aunque quizás no estaba implícita en la carta que se le envió al rey de España y que hasta la fecha no aceptaron como jefe simbólico del Estado, ni tampoco el Estado español, que no son de la nobleza, tampoco aceptaron hacer esas disculpas, pues también es reconocer que parte de esos procesos coloniales implicaron un despojo del trabajo, de las vidas, de la riqueza de los pueblos colonizados, y que eso es lo que permitió el desarrollo de los países europeos, ¿no? Que es una cosa que pues desde las teorías latinoamericanas, como la teoría del subdesarrollo y de la dependencia, se ha insistido mucho, ¿no? O desde los estudios descoloniales, ¿no?, decoloniales, de que el otro lado del desarrollo es el subdesarrollo, que el otro lado de la modernidad ha sido la colonialidad, y que si hoy tenemos países que tienen un cierto grado mayor, entre comillas, de desarrollo,
ha sido precisamente por el despojo que han hecho, de manera que también esas disculpas implicarían en un cierto nivel reconocer el expolio y la riqueza, digamos, mal habida, que eso es básico para pues empezar también a reconocer cierta deuda y empezar procesos de justicia. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es que, bueno, es bien sabido que la identidad nacional mexicana actual es el resultado de procesos históricos caóticos, dentro de los cuales va intrínseco el discurso de la hispanidad como uno de los pilares en esa formación. Con base en esto, ¿cree usted que el mexicano actual pueda descolonizar su identidad nacional? Pues creo que de inicio no diría yo que necesariamente la hispanidad es uno de los pilares de la identidad nacional, sino más bien la idea del mestizaje, o que es una constante en toda América Latina que los estados ya independientes a final del XIX empiezan con ese discurso, y más fuerte en el siglo XX empezaron a establecer un cierto discurso de la identidad nacional que se centraba mucho en la idea de lo mestizo, ¿no? No tanto en la hispanidad. Creo que el discurso de la hispanidad sí lo vemos presente, pero ha sido más recuperado, digamos, por ciertos grupos de derecha. En México es muy evidente en ciertos partidos de derecha, como el PAN, que hay una muy fuerte discurso hispanista, pero en términos generales los estados latinoamericanos han sido más que hispanistas, quizás con algunas excepciones. A lo mejor República Dominicana puede ser un poco más hispanista, pero en términos generales los estados latinoamericanos han sido más mestizofílicos, dicen por ahí, y eso pues ha habido muchas críticas y muchos estudios en los últimos años de lo que implica el discurso oficial del estado del mestizaje. Hay quien le llama eso mestizofilia, ¿no? Por ejemplo, porque es un discurso que lo que termina haciendo es precisamente borrar las diferencias culturales, borrar, por ejemplo, a los pueblos indígenas, borrar a los pueblos negros que forman parte también de América Latina, borrar a las personas migrantes, ¿no? Y borrar también a las personas blancas. Y en este sentido, por una cuestión, digamos, también como de poder, para terminar diciendo que en América Latina no existe el racismo, porque todos somos mestizos y mestizos, entonces no hay diferencias étnico-racial. Las personas blancas pues no son blancas, no tienen privilegio de blanquitud, lo tienen, pero el discurso oficial del mestizaje eso lo oculta, ¿no? Entonces hay algunos investigadores como Federico Navarrete, que es investigador de históricas aquí en la UNAM, pues que han insistido mucho en cómo el discurso del mestizaje, que además está muy incorporado en la identidad precisamente de las personas en México, pues tiene una contracara que es sostener el racismo en México, ¿no? Que es ocultar a estos otros grupos, tanto aquellos que tienen beneficios y privilegios, ¿no? Desde la blanquitud, como aquellos que requerirían, digamos, procesos de justicia, que quedan todos ellos borrados bajo el discurso del mestizaje, ¿no? Y en ese sentido, ya para terminar con la otra parte de si es posible una descolonización, pues es una pregunta muy complicada, pero pensando en la identidad mexicana, quizás eso tendría que pasar por ir desmontando el discurso del mestizaje, ¿no? Como discurso de Estado me refiero, no como un proceso que sí puede ir ocurriendo, porque pues sí hubo también mezcla de población, pero no al grado como después el Estado lo reconoció, de que entonces todos y todas somos 100% mestizos, ¿no? Porque eso oculta a otros grupos que históricamente han estado allí y que no se les reconocen derechos, ¿no? Y autonomías. Claro, muy interesante. La última pregunta, doctora, es que si usted cree que existan nuevas narrativas en la identidad nacional a raíz del discurso iniciado por el expresidente López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum, nuestra actual mandataria. Creo que en el caso de México, con el proceso que se abre en 2018, que se denomina Cuarta Transformación, aunque en sus últimos años López Obrador lo intentó denominar más bien como humanismo mexicano, sí tiene una particularidad que no sé qué tanta
incidencia, sería bueno hacer un estudio sobre eso, ha tenido, porque sí se basa en una lectura de la historia, ¿no? Incluso el mismo nombre de hablar de una cuarta transformación de la vida pública de México, pues sabemos que del discurso del obradorismo o humanismo mexicano, como prefieren llamarlo, pues sí se basa en hacer una, pues sí, filosofía de la historia, una lectura de la historia de México a través de grandes transformaciones. La primera transformación de la independencia, la segunda transformación que dicen que es la reforma y la tercera que es la revolución mexicana, y que además la lectura que ha creado el expresidente López Obrador, que además la ha puesto por escrito en varios de sus textos y en los discursos, pues es que han sido transformaciones que han tenido como protagonista el pueblo de México, pero que habían sido violentas, ¿no? Y que entonces estamos en un momento, una cuarta transformación que es pacífica, y que es una transformación contra o del régimen neoliberal. Entonces, creo que sí se ha vuelto un discurso que el proyecto de regeneración nacional, de apoyo a la transformación, se ha asumido. ¿Qué tanto eso está siendo un elemento para constituir la identidad? No lo sé, porque creo que en realidad el gobierno de apoyo a la transformación o el proyecto político del humanismo mexicano, aunque tiene esta lectura de la historia, no rompe completamente con el discurso del mestizaje, ¿no? Tampoco con un discurso que sí recupera cierto nacionalismo. Porque claro, muchas de las reivindicaciones pues se centran en la defensa de la autonomía de la nación, ¿no? Aunque también, por otra parte, aunque hay ese nacionalismo presente, es un nacionalismo pues que no es conservador completamente, porque los movimientos nacionalistas pues pueden ser también más tirados hacia la derecha, ¿no? Que terminan en fascismos, o también nacionalismos más tirados hacia la izquierda. Creo que el de la 4T está más tirado hacia la izquierda, podría ser más radical, pero está más tirado hacia un nacionalismo de izquierda que justamente intenta defender la soberanía de la nación. Y aunque se queda reproduciendo algún discurso nacionalista que pasa por el mestizaje, también tiene otros elementos que empiezan a de alguna manera dejar algo que pueda desmontar, como lo que decíamos al principio, que es pues el reconocimiento de las injusticias a los pueblos indígenas, de un proyecto de reparación junto con el Estado español, y también los planes de justicia. Pregunta que le quiero hacer a usted es que si usted, doctor Vidal, considera que la corona española debe de pedir disculpas a la nación mexicana por la conquista, ¿y por qué? Esa discusión ya ni debería existir. Deberían haber pedido desde hace mucho tiempo, como muchos otros países lo han hecho, porque es una cuestión ética y moral básica, reconocer los errores, ¿no? Y disculparse frente a ellos. Y bueno, los españoles tuvieron muchos excesos. Y además porque de alguna u otra forma hemos sido generosos con España, y no está mal, para nada, ¿no? Para nada. Qué bueno que han venido y los hemos recibido. Pero por eso mismo, símbolos de apoyo del pueblo mexicano, del gobierno, hacia España, que siempre lo ha tenido, pues es un poco de humildad. Lo que pasa es que son los Borbones, y esos son... Los reyes de España son muy difíciles. Ahora, me temo que hay un problema que tal vez no siempre se evalúa, y que no sé si el reconocimiento del hecho pudiera dar cauce a pedir reparaciones económicas. Y eso ya es un tema delicado. Sí, claro. No sé si está involucrado, no soy especialista en política exterior y en ese tipo de litigios. Pero bueno, también los Borbones son muy calculadores en cuestión de dinero. Entonces, en una de esas dicen no. En una de esas pedimos disculpas y al rato nos andan pidiendo indemnización, ¿no? Sí, son Borbones. O sea, son flojos, irresponsables y no les gusta dar dinero. Todo para acá. Ni modo, así es esa casa real, ¿no? Es complicado. Pero sí, deberían disculparse, sin duda. Ok.
La siguiente pregunta es que ¿en qué aspectos socioculturales actuales recaen las consecuencias de la conquista y el sometimiento eurocentrista español? Las consecuencias son de muy largo plazo. La exacción de recursos económicos que hicieron los españoles sistemáticamente a lo largo de casi 4 siglos es una cosa impresionante. Todo lo que sacaron de aquí, todo lo que dejamos de tener para nuestro propio desarrollo. Entonces yo creo que eso es muy importante. En otro sentido, el sentido de humillar, de conquistar, de someter, yo creo que también ha dejado hondas huellas en los países latinoamericanos y por supuesto todas las prácticas discriminatorias, ¿no? Incluso que se sigan haciendo en España esas prácticas como si fueran imperio y algo superior, lo cual incluso, puede ser muy frívolo, pero lo vemos en el fútbol, ¿no? Ahí el jugador del Real Madrid quejándose un partido sí y el otro también. O las frases despectivas contra el propio Hugo Sánchez, ¿no? O contra todos los latinos sudacas de mierda y todo eso, como, bueno, ¿qué se cree España? Bueno, no es España, algunos españoles, ¿no? Entonces creo que ahí hay una honda huella, pero sin embargo, creo que en el intercambio, al menos en el aspecto cultural, nos han dado mucho también. Nos han dado mucho y eso hay que valorarlo, hay que reconocerlo y hay que agradecerlo y siempre hay que resaltarlo, ¿no? Y vamos, si hay un lugar donde hemos recibido eso es aquí en la Universidad Nacional. Toda la contribución cultural del exilio español fue fundamental, ¿no? Y en varias instituciones de México. Y creo que México ha sabido ser agradecido. No digo que no hay uno que otro mexicano baboso que hable de gachupines y esas tonterías, pero evidentemente no es lo mismo ser parte del imperio que ser parte de la colonia. Y eso marca diferencia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, y la última pregunta es que si las peticiones iniciadas por el expresidente López Obrador y continuadas ahorita por la mandataria Claudia Sheinbaum, ¿cree que afectarán a las relaciones diplomáticas entre ambos países? Pues yo creo que están un poco frías a nivel de autoridades, ¿no? Creo que es lógico. Creo que vienen momentos muy difíciles para la comunidad internacional. Las cuestiones internacionales están complicando muchísimo. En Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que puede pasar en la frontera norte de México. Hay que ver hasta dónde se deterioró ese vínculo y esa capacidad de unión. Lo que sí creo es que una cosa es la corona y otra es el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, ¿no? A pesar de que ahora han apoyado mucho al rey porque no fue invitado y esas cosas, sí, claro, a la ceremonia de asunción de la presidenta, creo que Pedro Sánchez podría tener una visión un tanto diferente a lo que podría tener el rey. Y creo que en política exterior tendría más peso lo que decida Pedro Sánchez, el Ministerio de Exteriores y en general el gobierno español sobre lo que diga la corona. Y creo que eso es muy importante porque es probable que con Pedro Sánchez sí se puedan buscar pragmáticamente vínculos muy importantes de trabajo conjunto en situaciones futuras que amenazan y que se ven bastante complicadas, ¿no? Creo que también cabrá un poco la prudencia de parte de la doctora Sheinbaum y el secretario de Relaciones Exteriores y el equipo de gobierno, porque en estos momentos se trata de unir y el mundo está en una situación compleja. Yo no creo que estemos al borde de la Tercera Guerra Mundial, pero tampoco creo que estemos muy lejos. Entonces, en ese contexto, como que hay que revalorar todo el conjunto de relaciones, ¿no? A nivel internacional. Y es posible que se abra una ventana con el gobierno. Con la corona no creo que se mejoren las cosas. Y no veo ni para qué, francamente. ¿Usted, doctor Zaragoza, considera que la corona española debe de pedir disculpas a la nación mexicana por la conquista y por qué? Me parece que sí. Y mi respuesta se basa en 2 argumentos principales. El primero de ellos es porque, como ustedes bien saben, las palabras importan.
Pedir una disculpa implica tomar responsabilidad por un proceso que no solamente fue violento, sino que además de violento tuvo distintas consecuencias en términos políticos, culturales y económicos en Latinoamérica, no solo en México, en Latinoamérica. Y me parece que cuando un Estado, o en este caso una corona, toma sus propias responsabilidades y pide disculpas, no por lo que hizo directamente, sino por lo que históricamente se hizo en otro tiempo, no solamente viste a la corona, sino que puede permitir allanar, es decir, caminar y hacer más limpio el camino para que eventualmente no solamente se reconozca, sino se dé un valor a las personas que estamos involucradas, pero sobre todo a que los pueblos originarios de México vuelvan a tener un potencial político, y entonces se puede hablar de no repetición y de darles simbólicamente el estatus que tienen. Y lo segundo es que me parece necesarísimo, sobre todo, y podrán pensar que es sobre todo por la iniciativa del expresidente López Obrador o por el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero es principalmente importante para la corona española, que está simbólicamente tan mal, que tiene un estado, al menos ahora, tan vapuleado, tan vulnerado. Sobra ver las imágenes del rey en Valencia, del rey, la reina en Valencia. Es que hablar de la corona hoy, 2024, siglo XXI, es totalmente anacrónico. Es decir, por supuesto está la corona británica, la corona española y otros países europeos, Suecia, que todavía tienen reyes y reinas. Me parece que es tan anacrónico que a quien mejor le vendría en términos políticos pedir una disculpa al Estado mexicano sería la corona española. Y eso me parece que, además de lo que decía hace un momento de la importancia de las palabras, le daría una importancia política a una corona que está simbólicamente muy mal frente a su pueblo. Y presentar, insisto, disculpas o pedir disculpas a un país como México implica reconocer la colonización, implica contribuir a resarcir ese proceso violento y sobre todo a fundar el camino para una paz duradera. Ok. La siguiente pregunta. Alejandro Nolasco, portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, ha asegurado que Claudia Sheinbaum se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante. Además de eso, asegura que los españoles jamás pedirán perdón, mucho menos por hacer las cosas bien, frente a tribus como incas, aztecas o mayas que venían de una cultura horripilante. Con base en esto, considera que las narrativas hegemónicas de la conquista influyen de manera significativa en el pensamiento de la población española y mexicana. No sé si contribuyan, pero sí me parece que es una buena representación lo que dice este personaje. Me parece que es una buena representación de lo que puede pensar un español o una española conservador o conservadora. No solamente es equivocado, sino tiene, como lo dicen sus propias palabras, una atribución política de absoluta ignorancia. Por supuesto que la colonización implicó el cambio de la religión, el cambio de la forma de pensar el mundo, el cambio de incluso la manera en cómo la riqueza se podía pensar. Pero el que esas frases o esas palabras incluso, ¿no?, traten de darle un sentido de ignorancia, un sentido peyorativo al proceder de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto de pedir o exigir o mantener la exigencia que tenía el expresidente López Obrador sobre pedir disculpas de la corona, me parece que evidencia su urgencia. La gente de Vox, particularmente la gente de ese partido conservador de extrema derecha español, concibe el mundo desde esa idea. Que si regresas a sus palabras es no solamente una prenoción muy violenta, sino te habla muy bien de cómo los españoles conciben a quien ellos creen que es inferior. Te decía hace un momento, me parece que quien mejor le vendría a pedir una disculpa es al Estado español y a la corona española. Y la declaración de este personaje lo evidencia imperiosamente. Es un tipo ignorante que presupone ser mejor, pero que sobre todo marca la necesidad de entender lo diversas y diversos que somos y lo importante que es que estas personas cada vez tengan menos acceso al poder.
porque de lo contrario tenemos un mundo donde esas posiciones de supuesta superioridad pues van a vulnerar a quienes históricamente han sido vulnerados. Y por eso los pueblos originarios, por ejemplo, en un país como México, en el que apenas están teniendo reconocimiento, imagínate, constitucional de su existencia, pues han sido vulnerados históricamente. Y va desde cuestiones tan elementales en la práctica cotidiana en términos de acciones comunicativas. Ya sabes, que las personas no quieran tener el color de un tipo de piel, o que no quieren que les llamen de cierta forma, o que incluso no quieran como apropiar sus raíces culturales de quienes somos culturalmente. Va desde eso hasta que otros que tienen otras características físicas pues puedan tener, ¿no?, una superioridad supuesta. Y sobre todo porque esa gente, como la gente de Vox, es la que piensa ahora en términos de estos sinsentidos o estas barbaridades de la discriminación a la inversa o el racismo a la inversa. No ser un hombre de piel blanca con barba cerrada y ojos azules o verdes no te lleva a vivir los procesos de discriminación. Pero esas características físicas de las que hablo yo ahora son las características físicas que por la colonización se hicieron no solo populares, sino aceptadas. Y ese es un problemón, sobre todo cuando lo traduces a discursos políticos como el de esta persona. Y por último, Pedro Sánchez, que calificó de triste e inexplicable la decisión de excluir a Felipe VI de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son sus opiniones sobre la decisión de la presidenta al respecto y por qué? Me parecen, además de todo, una decisión muy valiente, porque hay personas, no son la mayoría afortunadamente, pero hay personas en México que tienen, digamos que una opinión distinta a la mía de la corona española. Y eso es porque la colonización, que es un proceso muy violento, sobre todo atraviesa las prácticas comunicativas. Y si atraviesa las prácticas comunicativas, eso tiene o quiere decir que atraviesa también la forma en cómo piensan. Por eso hay gente, sobre todo barrios muy particulares de la Ciudad de México, a los que les cae muy bien la corona española o los Borbones, porque piensan que eso les hace mejores personas. Esa mente colonizada es la que pide disculpas o es la que pide que se invite al rey. Me parecen trágicas las declaraciones de Pedro Sánchez porque supone ser un gobernante progresista. Y sobre todo, que es tu pregunta, me parece que la decisión de la presidenta de México es muy valiente. Y traigo a consideración de ustedes dos momentos de relativa importancia, pero sobre todo recientes. Uno de ellos es mucho más cercano en el tiempo a nosotros y nosotras, que es la toma de posesión del presidente Petro en Colombia. Invitan a este rey, al que no invitaron en México, asiste este rey y aparece la espada de Bolívar y él decide no levantarse. Todas las demás personas que estaban ahí se levantan. Él decide no levantarse porque sigue considerando que somos sus inferiores. El otro momento es de hace más tiempo, pero me parece igual de claro para usarlo como ejemplo. Cuando son las exequias de Hugo Chávez, muere Hugo Chávez, le hacen unas exequias, que es un funeral pero de Estado. Vienen o participan otras personalidades políticas, entre ellas el citado rey, que si me preguntan a mí, me parece que entre otras cosas es solo un junior. Pero bueno, así es la corona, pues no es el primero que vive de una familia como los Borbón, que se presenta como si fuera una persona, ya saben, elegida por Dios. Viene a las exequias de Chávez y es la misma historia. Se sorprende que los presidentes asistentes o los mandatarios asistentes vayan vestidos a la usanza occidental como él. Me pregunto, ¿qué esperaba? ¿Que trajéramos lanzas? ¿Que de pronto lo recibiéramos como en el barco tratando de, ¿no? Esos dos eventos que pueden parecer anecdóticos, me parece son una representación de por qué la decisión de Claudia Sheinbaum es valiente, más allá de como la cercanía, lejanía o la afiliación política o las mismas, simpatías electorales. Me parece que es muy valiente el decir, pues si no piden disculpas no les vamos a invitar. Y como no pidieron las disculpas, pues nada, o sea, es una ceremonia oficial, ustedes lo saben, tampoco es que sea algo muy especial.
la toma de posesión de la mandataria, va, levanta la mano, dice que todo lo va a hacer muy bien, listo, o sea, pero en un acto ceremonial, y vuelvo a mi primera respuesta, porque así como son de importantes las palabras, también son importantes los símbolos. Entonces, no vamos a invitar, ¿no?, a una celebración como la de la toma a la toma de protesta o a la toma de posesión de la presidenta, es una persona que no siente que estemos en igualdad de condiciones. Además es tan importante, ¿no? No es que se le invite porque nos caiga bien, se le invita porque, como muchas otras personas, pues es una personalidad política en su país. Y si no va a venir, no va a asistir con la disposición de reconocer que la presidenta de México, que el presidente de Colombia, no, que el presidente en Guatemala son sus iguales, pues entonces lo mejor es prescindir de esas personas. Lo de Pedro Sánchez, pues para rematar la respuesta, lo de Pedro Sánchez me parece penoso, y me parece que entre otras personas el Congreso español, quienes algunos representantes y algunas representantes asistieron a la celebración de Claudia Sheinbaum, bueno, de la toma de posesión, me parece que tienen mucho más claro qué implica, ¿no? Porque eso sí es bien importante insistir en ello. La corona española no es toda España. Un representante de Vox no es todos los políticos españoles, y me parece que es muy importante como precisar, ¿no?, que así como hay gente que defiende la corona española en México, pues tampoco representan a toda nuestra ciudadanía. Parece pues una respuesta valiente, y sobre todo me parece que es bien importante que mientras no nos vemos en igualdad de condiciones, pues eso, no estemos en disposición de que esas personas asistan, sobre todo estos como eventos que políticamente son tan relevantes.